transistorizadas, fue cuando inicia como tal la bioacústica, así como la conocemos ahora quizás, ¿no? Que es como una cuestión ya de campo, o que nosotros vamos a grabar al campo, ¿no? Sonidos de diferente origen, ¿no? Ya sea de mamíferos, de aves, incluso paisajes sonoros, ¿no? Entonces, esto ocurre más o menos a partir de la década de 1960, cuando empiezan las grabadoras transistorizadas, ¿no? Un ejemplo podría ser este artefacto que vemos acá. Entonces, digamos que así como para resumir un poco breve la historia de la bioacústica, en 1980, aquí en América, que yo creo que es el lugar de interés que nos, bueno, no, ¿cómo se? Bueno, nos interesa más. La Universidad de Costa Rica junto con el Instituto Smithsoniano llevan a cabo o inician un programa de bioacústica en el que justamente empiezan como a grabar específicamente sonidos y paisajes sonoros de algunos organismos, ¿no? Entonces, como tal, la rama de la bioacústica y el estudio como tal de los organismos y demás, y todo lo que se hace en torno a esto, pues inicia básicamente en la década de los ochentas. Y bueno, ya más hacia la fecha, en los años 2000, se desarrollan instrumentos sumamente importantes ahora para este fin que es grabar diferentes cosas. Y como ejemplo, pues tenemos las grabadoras portátiles, ¿no? Como esta Tascam, como esta Zoom. Hay un montón de marcas que tienen muchísimos modelos de grabación y bueno, todos con el mismo fin, ¿no? De poder obtener buenas o sonidos de buena fidelidad. Al igual que, por ejemplo, los micrófonos, que ahora hay infinidad de micrófonos que nos pueden servir para el mismo fin también, ¿no? Y con eso también, obviamente, y específicamente en el campo de la biología o de los estudios en comportamiento animal, en ecología, pues se desarrollan algunos programas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Cornell, desarrolla este programa que es Raven, que es muy conocido y es muy utilizado en análisis de sonidos y para muchas cosas, ¿no? En biología. Y al igual que, por ejemplo, podría ser Kaleidoscope, ¿no? Que es un programa que también se utiliza para análisis de sonido, para análisis de ruido, para detecciones, por ejemplo, y que bueno, lo hicieron más bien, o lo hizo la empresa Wildlife Acoustics, ¿no? Y que además tiene también algunos aparatos que nos sirven para el mismo fin de la bioacústica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones a grandes rasgos de la bioacústica, no? Un ejemplo podría ser estudiar la comunicación y la conducta animal, ¿no? Por ejemplo, en este estudio en donde se utilizan grabaciones de este pájaro que es el saltapared barranqueño, si no mal recuerdo, y lo que hacen ellos es reproducir, primero, grabar a los saltaparedes allá en campo, y a partir de esas grabaciones volverlas a transmitir, pero a partir de aparatos de sonido como bocinas en los mismos medios para saber cómo se transmite el sonido, ¿no? Y esto para evaluar justamente algunas de las funciones de los cantos y los duetos de esta especie, que son dos señales acústicas que ellas emiten, ¿no? Entonces, un ejemplo de la aplicación de la bioacústica en esto sería pues estudiar la comunicación y la conducta animal, ¿no? Por otro lado, también podemos utilizarla para estudiar la diversidad, ¿no? Un ejemplo de ello es la herramienta que se ha desarrollado, que es BeardNet, a partir de la cual con grabaciones que nosotros tenemos en campo, en diferentes situaciones y lugares, podemos hacer detecciones de aves con modelos que podemos entrenar o modelos que ya están en los servidores de Cornell, ¿no? Por ejemplo, que es quien desarrolla esta aplicación y que nos sirve justamente para evaluar la diversidad de diferentes hábitats, ¿no? También a partir de esto de las herramientas bioacústicas podemos monitorear la fauna silvestre. Un ejemplo de ello podría ser con el cardenalito, lo que hicieron estos autores, que fue básicamente poner grabaciones, digo, poner grabadoras en algunos de los sitios y ver qué era lo que sucedía con el coro del amanecer de esta especie, ¿no? Como en diferentes lugares, ya sea en urbanizados y no urbanizados, era la diferencia del coro del amanecer, ¿no? Que se dieron cuenta así a grandes rasgos que en zonas muy urbanizadas iniciaban a cantar mucho antes, quizás por la luz, quizás por el ruido, por varios factores asociados a la urbanización, en comparación con zonas que no lo están, ¿no? Entonces, son algunas de las aplicaciones que pueden tener esta rama que es la bioacústica, específicamente en los animales y específicamente en este caso en aves, ¿no? Porque, bueno, en este contexto de que estamos en el programa de aves de Oaxaca y para lo que nos interesa, pues es más también para este grupo, aunque se pueden hacer muchas cosas con diferentes grupos animales, ¿no? Entonces, por eso la razón de traer estos ejemplos. Bueno,
Y una cuestión importante que yo creo que también hay que destacar, pues es para desarrollar ciencia participativa, ¿no? Esto que ocurre con Merlin, que es una aplicación que la ciencia ciudadana utiliza para, pues sí, detectar aves y saber dónde están, saber como datos a partir de las cuales algunos científicos pueden, pues desarrollar ideas o hacer investigación en particular en alguna especie, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estas son como de las principales aplicaciones que tiene la bioacústica. Lo resumí así como de manera muy, muy breve, pero creo que es muy interesante, especialmente esta parte que es en la que yo creo muchos de este curso quizás o de este taller estamos muy interesados, ¿no? En poder desarrollar ciencia participativa a partir de la bioacústica, ¿no? Bueno, entonces, para esto usamos algo que nosotros conocemos como el monitoreo acústico, ¿no? El monitoreo acústico es una técnica que nos sirve para registrar y analizar los sonidos provenientes de distinto origen, ¿no? En la bioacústica, digamos, podemos como enfocarla a distintas, o la podemos encaminar a distintas cosas, ¿no? Uno de los caminos puede ser específicamente a la cuestión, pues quizás de los paisajes sonoros, ¿no? Lo que podríamos obtener a lo mejor de estar grabando en una ciudad podría ser una geofonía, ¿no? De un volcán quizás, ¿no? Del sonido del mar, no sé. Pueden ser distintas cosas referentes específicamente a la Tierra, ¿no? También tenemos sonidos que son de origen humano y que también se pueden estudiar y que eso se le puede llamar, o lo que obtenemos a partir de ello es la antropofonía, ¿no? Pero en la que no estamos muy interesados, pues es en la parte de la biofonía, ¿no? Que son los sonidos que podemos obtener específicamente de grupos animales de muchas especies y quizás no de grupos animales nada más, ¿no? También a lo mejor, y creo que ahora se ha hecho últimamente la bioacústica para plantas y para otros grupos taxonómicos, ¿no? Entonces, en la parte en la que nos enfocamos nosotros en el monitoreo acústico, pues es en la biofonía, ¿no? Específicamente para nuestros fines, pues en lo que respecta a las aves. Y entonces el monitoreo básicamente se puede dividir en dos partes, ¿no? Tenemos el monitoreo acústico pasivo, ¿no? Y el monitoreo acústico activo. La diferencia básicamente es la participación quizás de nosotros como seres humanos en el monitoreo, ¿no? En el monitoreo pasivo podríamos definirla como una técnica de observación, específicamente de grabación, en la que utilizamos grabadoras o estas herramientas que nos ayudan a poder generar los archivos de audio para registrar las señales acústicas sin intervención, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, pueden ser estas dos imágenes que tenemos aquí, que son grabadoras AudioMod, que son grabadoras bastante pequeñas. No son las únicas, se han desarrollado bastantes herramientas como estas, por ejemplo, Wildlife Acoustics también tiene las famosas Sound Meter. Hay muchos modelos de Sound Meter y hay incluso Sound Meters para diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Sound Meters para a lo mejor grabar sonidos ultrasónicos, infrasónicos, o lo que está en el rango audible del oído humano, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con el monitoreo pasivo, que es ir a dejar una grabadora, o programarla para que grabe, por ejemplo, durante la mañana, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, el canto del amanecer, y dejarla ahí a lo mejor una semana, ¿no? Y ver qué es lo que sucede, a qué hora empieza, a qué hora termina, cuántas especies hay presentes, etcétera. Eso es lo que corresponde al monitoreo pasivo. El monitoreo activo, por el contrario, es una técnica en la que nosotros vamos y grabamos las señales directamente del emisor de la señal, ¿no? O de donde viene la señal específicamente. Para nuestros fines, esto podría traducirse como ir a grabar aves, quizás con un micrófono, con una parábola, con un micrófono para un teléfono celular, con el propio celular incluso. Y es básicamente, pues sí, seguir en este caso a los organismos o a la fuente de interés que nos interesa, ¿no? Y que podemos a partir de ella obtener, en este caso, lo que necesitamos para el estudio, pues que es la señal acústica, ¿no? Y bueno, aquí como ejemplo, pues puse una grabadora que es Roland, que les decía yo, hay muchas marcas que han desarrollado estas herramientas, y nuevamente un micrófono Shotgun, ¿no? Que es uno de los tipos de micrófonos que existen para este fin. Entonces, el monitoreo básicamente se divide en pasivo y activo, y en resumen, pues es la participación del hombre, ¿no? Y cómo nosotros obtenemos las grabaciones a partir de ello. Entonces, digo, para este fin se han desarrollado infinidad de herramientas, ¿no? Que era lo que yo les comentaba. Creo que una de las partes más importantes que debemos considerar para esto, especialmente cuando ya nos dedicamos un poco más de lleno a la parte bioacústica, pues es
la cuestión de los sensores o que también podríamos definir como micrófonos, ¿no? Que es a partir de donde obtenemos específicamente la señal y cómo la señal se va a visualizar posteriormente, que es una cuestión bastante interesante, ¿no? Entonces tenemos básicamente, o podemos clasificar este tipo de sensores en dos, ¿no? Aquellos que se utilizan en la cuestión terrestre, ¿no? Y aquellos que se utilizan en la cuestión acuática. Llámese, en la cuestión terrestre, pues tenemos los micrófonos que pueden ser generalmente de dos tipos, ¿no? Porque en la cuestión física y técnica hay muchos tipos de micrófonos, pero los podemos clasificar en dos, ¿no? Los que son dinámicos, que es por el principio activo, perdón, por el principio físico que funcionan, que es a través de una bobina y un campo magnético, y tenemos los micrófonos de condensador, ¿no? Aquí yo les hice una lista como de las marcas más utilizadas que sugiere un estudio de grabaciones que se han compilado así de Genocanto y que ellos ponen en sus datos qué es o cuál es el equipo que han utilizado, ¿no? Y noten, bueno, que está, por ejemplo, Sennheiser, Telinga, Audio-Técnica, Rode, Behringer. Quizás algunos de ustedes ya conocen algunos de los modelos que tenemos aquí, pero son los que ofrecen quizás las mejores características para poder grabar señales con las mejores, o bueno, de mejor fidelidad, ¿no? Para que nos puedan funcionar para diferentes cuestiones, incluso de investigación, ¿no? Entonces, aparte, si clasificamos los de terrestres, pues son estos, ¿no? Y en el medio acuático también se utilizan, ¿no? Si queremos grabar, por ejemplo, mamíferos marinos o paisajes sonoros del mar, quizás del agua, pues podemos utilizar micrófonos que su funcionamiento es bastante diferente, ¿no? No funcionan de la misma manera que los dinámicos y que los de condensador. Y de hecho, su principio físico por el que funcionan es este, ¿no? El piezoeléctricos, que es básicamente que tienen dentro de ellos, que este es un ejemplo, por ejemplo, del micrófono, perdón. Dentro de ellos tienen una pieza que básicamente sufre deformaciones y que esas deformaciones se traducen en impulsos eléctricos que son después interpretados como señales acústicas, ¿no? Y bueno, un ejemplo de los que, o de marcas que pueden desarrollar estos aparatos, pues son esta que tenemos aquí, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, y Wireless Acoustics, ¿no? Que es otra marca que desarrolla bastante tecnología para este fin. Entonces, estos son como los sensores que nosotros podemos utilizar para hacer bioacústica. No digo que sean los únicos, de hecho, se han desarrollado más herramientas, por ejemplo, o más instrumentos ahora, incluso hasta para los teléfonos celulares, y que seguramente tienen muchos de los estándares que tienen estos micrófonos, ¿no? Porque vaya que algunos son bastante buenos. Entonces, digamos que aquí yo les resumí en esta tabla como pues las ventajas quizá o las diferencias de lo que ocurre como con cada micrófono. Yo les decía, ¿no? Para la cuestión bioacústica no utilizamos el dinámico, esto quizás se utilice más como para frecuencias más específicas, como lo que ocurre a lo mejor con un amplificador de un instrumento. Nosotros no necesitamos eso, ¿no? Nosotros necesitamos más sensibilidad a muchas frecuencias, especialmente cuando hablamos de aves que cantan entre los 2000 y los 7000 kilohertz, por ejemplo. Digo, y los 7000 hertz, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se utiliza para eso son micrófonos de condensador, que es, o son los modelos que les mostré en la diapositiva anterior. Y vean que aquí tenemos algunas como de las ventajas que pueden tener y diferencias respecto a los de rango dinámico quizás y los que son piezoeléctricos, ¿no? Que son para bioacústica, pero cuática. Entonces, bueno, si quieren tomarle un screenshot o algo así y analizar la tabla a detalle, pues básicamente van a encontrar lo que les mencioné anteriormente respecto a las diferencias con los otros dos tipos de micrófonos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante mencionar que cuando nosotros hacemos bioacústica, y una vez hablado de los sensores o micrófonos específicamente, pues esto pasa como por una serie de pasos, ¿no? Una cadena, yo le puse así, ¿no? Cadena típica de grabación y posterior visualización. Entonces nosotros vamos al campo, grabamos. Esto obviamente se traduce en lo que el equipo de grabación puede hacer, que es básicamente interpretar esas señales o esas diferencias en la presión del aire a básicamente señales o cuestiones eléctricas que después se pueden digitalizar y observar en un ordenador, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente como de esta parte, ¿no? De lo que debemos de considerar quizás para esta cuestión de la conversión específicamente a partir de los sonidos a antes de verlas en el ordenador, ¿no?
Y bueno, porque justamente no puse una diapositiva específicamente de los aparatos que podemos utilizar para grabar, ¿no? Que en este caso hay un montón de modelos de muchas marcas que podemos optar en el mercado, ¿no? Y que incluso con un celular lo podríamos hacer. Pero para ese sentido, me voy a meter un poco en la parte de dos aspectos muy importantes que sí debemos de considerar al momento de las grabaciones, ¿no? Y uno de esos aspectos, o que son los parámetros que debemos considerar para una grabación, pues primero es esta, ¿no? La frecuencia de muestreo. Y eso básicamente se define como, digamos, el rango de frecuencias en el que podemos obtener una señal acústica, ¿no? Aquí les puse un enunciado que resulta muy importante. Dice, el rango de frecuencia está limitado por la frecuencia de Nyquist, que es un medio de la frecuencia de muestreo. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las configuraciones de grabación de muchos aparatos, vamos a observar que en esas configuraciones y en la tasa de frecuencia de muestreo nos van a aparecer los siguientes datos, ¿no? Que son los que enlisté aquí. 44.1, 48, 96 y 192. Entonces, en principio, esto debemos considerarlo porque si a nosotros nos interesa grabar señales que están en cierto rango de frecuencias, por ejemplo, entre los 0 y los 22 kilohertz, debemos de considerar que aunque tenemos una frecuencia de muestreo que tiene este rango, el rango real es siempre la mitad de ese dato, ¿no? Casi siempre y la mayoría, por ejemplo, de los aparatos tienen la opción de configurar una grabación en 44.1, ¿no? Y quizás para nuestros fines, cuando hablamos de grabaciones acústicas, pues de aves o del grupo de las aves, esto es suficiente, ¿no? Porque muchas aves cantan básicamente entre ese rango de frecuencias, ¿no? Entre los 2 quizás y los 2, y los 7 kilohertz, ¿no? Obviamente hay excepciones y por eso es quizás a veces importante conocer a la especie o al menos pues dejar un espacio, que en este caso yo creo que con este parámetro pues es suficiente para poder grabar diferentes especies de aves, ¿no? Uno puede configurar un aparato de grabación también para hacerlo en 48 kilohertz y entonces, por ejemplo, este eje que es el de la frecuencia va a aumentar de 22 quizás a 24, ¿no? Y si fuera de 96 kilohertz, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, en vez de 96 aquí arriba va a haber 48, ¿no? Entonces, es importante tomar o considerar este parámetro al momento de configurar un aparato para grabar, ¿no? Aparte del micrófono, que sí es importante saber cómo funciona, pues también es importante saber cómo configurar una grabadora, ¿no? O un aparato que pueda hacer esta función. Bueno, otra de las cuestiones importantes que yo creo que vale la pena considerar es la resolución de bits y el rango dinámico, ¿no? Aquí en esta imagen yo les puse lo que nosotros conocemos como oscilogramas o formas de la onda, que es lo que podría interpretarse a partir de una señal acústica. Esto puede ser una grabación, ¿no? Y aquí en este eje, en el eje de la Y, tenemos lo que consideramos como rango de decibelios, ¿no? De 0 a 110 decibelios, que es lo que se escucharía muy fuerte, ¿no? Entonces, el rango dinámico no es más que la diferencia entre los sonidos más suaves que quizás están sobre esta línea horizontal y los sonidos más fuertes que son estos picos que se van formando a lo largo del oscilograma o de la forma de la onda, ¿no? Si, por ejemplo, viéramos estas dos formas de onda, que es la azul y la morada, nos daríamos cuenta que esta es mucho más uniforme, de alguna manera, en comparación con esta, ¿no? Y si sabemos que el rango dinámico es la diferencia entre los sonidos más suaves y los sonidos más fuertes, sabemos que el rango dinámico, por ejemplo, en esta forma, es mucho más amplio en comparación con esta otra forma de onda. Entonces, esto tiene relación con algo que sí podemos configurar mucho en las grabadoras, que son la resolución de bits, ¿no? Generalmente, las grabadoras tienen opciones para configurar este parámetro de bits y les aparecen como opciones 16, 24 y 32 bits, ¿no? ¿Esto en qué repercute? Básicamente, primero, en el rango dinámico que podemos obtener de la grabación, ¿no? Si nosotros grabamos con más bits, que en este caso yo creo un parámetro ideal sería quizás 24 bits, podemos obtener un rango dinámico y de alguna manera podríamos como grabar cantos quizás o sonidos más fuertes, ¿no? Que es algo que a muchos nos podría interesar, ¿no? Además, esto va a facilitar muchas cuestiones en la cuestión visual y de análisis, quizás, ¿no? Quienes se dedican a la investigación, esto puede repercutir justamente en cómo podemos analizar las vocalizaciones.
¿Qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de resolución de bits, si tenemos una grabación que está hecha con menos bits, 16, por así decirlo, va a aparecer como de menor calidad o de menor calidad visual en comparación con los de 24 bits. Y si bien es cierto que la cuestión visual es un poco subjetiva porque depende de muchos parámetros que también podemos configurar en un programa aparte, esta es una de las principales razones y de las principales razones reales que sí pueden repercutir en un análisis, ¿no? De ahí la importancia de que otro de los parámetros de grabación que sí debemos considerar para poder pues tener una grabación de calidad, pues es la resolución de bits, ¿no? Que en este caso ideal, pues sería 24 bits. Hay otra opción generalmente en aparatos ya mucho más modernos que es la de 32 bits flotante, ¿no? Que ofrece pues otras prestaciones que a lo mejor la de 24 y la de 16 no ofrecen, ¿no? Y aquí en esta tabla más o menos resumí eso. Por ejemplo, en el caso de los 16 bits, el rango dinámico aproximado es hasta los 96 decibeles, ¿no? Significa que si escuchas un sonido que, por ejemplo, es un avión que va más allá de los 90 decibeles, seguramente tu grabación se va a saturar, ¿no? Probablemente eso no ocurriría con una grabación de 100, digo, de 24 bits, ¿no? Que aguanta hasta 144 decibeles. Pero además, si por ejemplo tu grabación no fue de tan buena calidad, es muy difícil que con una grabación de 16 bits logres, pues algo así como que tener cambiar algunas cuestiones con herramientas en algunos procesadores de audio para que puedas ver mejor tu grabación, ¿no? Con una de 24 bits eso puede ser posible y quizás con una de 32 bits flotante eso sí sería posible, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que la mayoría de las grabaciones que, al menos en mi experiencia, pues he hecho, han sido en 24 bits y que han funcionado bien para también algunos análisis, ¿no? Y visualización, pues también bastante bien. Entonces, bueno, estos dos parámetros yo creo que son importantes, considerar al momento de configurar un aparato de grabación de audio. Aparte, ¿no? De conocer también un poco el equipo que tiene conectado, pues que sería el sensor o el micrófono específicamente. Bueno, y hay como diferentes opciones para visualizar señales, ¿no? O sea, ya ahorita se han desarrollado muchos programas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Zen Audio, que es un programa bastante parecido a Audacity, en el que pueden procesar las señales como para cortarlas, como para amplificar el sonido, como para poner filtros, bastantes herramientas, ¿no? De hecho, si no recuerdo tan mal, estas dos herramientas de audio, digo, de programas para visualizar las señales, además se utilizan mucho en la cuestión de la producción musical, por ejemplo, ¿no? Pero además, también se han desarrollado otras herramientas como por ejemplo Raven u otros programas como por ejemplo Raven, que ya es mucho más específico para el análisis de señales, ¿no? Mucho de lo que se hace a lo mejor en la cuestión de la biología y de la ornitología en la bioacústica, pues se analiza también con este programa que es Raven. Y también es cierto, ¿no? R, que es el lenguaje de programación que a veces a muchos nos da dolor de cabeza, es una buena herramienta también para visualizar y para cambiar algunos parámetros de las señales acústicas, ¿no? Que esto también se puede hacer con Motion Audio o con Audacity, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, de hecho, nos vamos a enfocar un poco en Audacity, ya después de las cuestiones como teóricas que les mencioné. Ahorita les voy a compartir una carpeta que tiene unos cantos, de algunas grabaciones que hemos hecho y de las que vamos a hacer algunas, o jugar un poco con este programa, específicamente para hacer algo que yo creo que puede ser importante para la cuestión de ciencia ciudadana, ¿no? Que es filtrarlas, que es normalizarlas, ¿no? Que se vean bien y que se escuchen bien. Yo creo que eso es como la frase que podría resumir lo que podemos hacer en Audacity con algunas de las muchas herramientas que tiene, ¿no? Porque tiene bastantes. Bueno, entonces en la cadena típica de grabación, esto básicamente ya va hacia, perdón, hacia esta parte que es como el análisis, ¿no? O podríamos llamarle quizás parte del análisis, ¿no? O sea, visualizar las señales y procesarlas para después hacer otras cosas es algo que podría entrar en este aspecto, ¿no? Y bueno, quizás sea importante mencionar que, creo que no lo he dicho, ¿no? Pero básicamente nosotros cuando analizamos o procesamos señales acústicas, con lo que nos vamos a encontrar casi siempre es con estas dos cosas, ¿no? Algo que llamamos oscilograma o forma de onda, ¿no? Que es esto que tenemos aquí, donde básicamente lo que representa esta línea es como la estabilidad en la grabación, lo que se escucha como constantemente, y estos picos que tenemos aquí son la señal de interés, ¿no? Por ejemplo.
En este caso, estos picos corresponden a un canto de un ave, ¿no? Que justamente a partir de esto también nosotros podemos producir otra forma de visualizar la señal que es el famoso espectrograma, ¿no? Y también a partir de lo cual se hacen diferentes análisis de ambos, ¿no? Tanto de los oscilogramas como de los espectrogramas podemos hacer diferentes cuestiones en relación a la bioacústica. Pero lo que nos interesa ahora, que es poder ver y escuchar bien a las señales, pues nos vamos a encontrar con esto y podemos saber que una señal está bien grabada, por así decirlo, cuando en el eje o, sí, en el eje de las X o la línea horizontal permanece constante y poco en relación con estos picos, ¿no? Es decir, vamos a citar esta palabra que dijimos anteriormente, hay mucho rango dinámico, ¿no? Entre los picos de esta señal, que es un canto específico, que es este de aquí abajo, con respecto al ruido de fondo, ¿no? De hecho, esta imagen yo la tomé de ya haber procesado una de las señales que tengo o tenía guardadas, que es un canto del cardenalito, del Pyrocephalus rubinus, ¿no? Y bueno, inicialmente, y ahorita se van a dar cuenta en el ejercicio, pues la grabación no se veía así, ¿no? La grabación se veía aquí como con las líneas y demás, pero después aplicar filtros y otras herramientas es como se logra ver de esta manera, ¿no? Entonces, que es a lo que queremos llegar. Y bueno, creo que es importante antes de llegar ya a esa parte, pues saber por qué es importante editar las grabaciones, ¿no? Digo, en la cuestión de la ciencia ciudadana creo que es importante verlas y escucharlas muy bien, ¿no? Creo que eso puede ayudar mucho a los investigadores a lo mejor a decidir si se trata o no de la especie u otras cuestiones. Y además, para los que ya se dedican quizás a la parte de la investigación, eso ayuda mucho a tener buenos resultados o buenos datos en relación a las señales de interés, ¿no? Por ejemplo, los cantos de una especie en particular o el sonido a lo mejor de algún ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que grabar a veces no es tan sencillo, ¿no? Que hay múltiples factores en el campo que nos pueden estar, pues ahora sí que, aunque sea como, o bueno, de hecho yo creo que podría ser literalmente eso, nos podrían estar haciendo ruido, ¿no? Y de hecho, de los problemas comunes que podemos encontrar al momento de editar grabaciones acústicas, pues son el ruido de fondo, ¿no? Primero, generalmente ruido que afortunadamente en aves puede ser muy controlable porque no está en el espectro de, o más bien en el rango de frecuencias que las aves generalmente cantan, ¿no? Sino que está mucho más abajo. Además, sí es cierto que otros problemas comunes pueden ser las grabaciones que son de baja amplitud o que la señal de interés tiene baja amplitud, es decir, que estos picos no se ven tan presentes como quizás aquí, ¿no? Sino se ven mucho más pequeños y algunos en los peores casos casi como el ruido de fondo, ¿no? Que sería como una línea mucho más uniforme y que se vendría pareciendo más o menos a esta forma de la onda, ¿no? Que no es como lo ideal. Yo creo que es importante decir que para saber que tenemos una buena grabación, tenemos básicamente esta forma, ¿no? Esto es como lo ideal. A veces no es tan fácil conseguirlo, pero es lo ideal, ¿no? Y bueno, también es cierto, ¿no? Que otro de los problemas comunes, pues, es la interferencia humana o ambiental. A veces el ruido de fondo o a lo mejor que otras especies estén cantando, que otros organismos estén vocalizando. Bueno, hay múltiples factores que nos pueden influir, que básicamente son ruidos que hay presentes a lo mejor en el medio y que pueden enmascarar la señal, ¿no? O sea que igual y se escucha, pero a lo mejor como se escuchan en diferentes momentos o una tras de otra, logra sobrelaparse y ya no se ve tan bien en una grabación, ¿no? Bueno, entonces nosotros hoy vamos a utilizar herramientas de edición en Audacity, que es el programa que yo les mencionaba, que es, yo creo, para limpiar y visualizar señales bastante amigable y sencillo, diría yo. Y lo que vamos a hacer hoy, pues, es básicamente aplicar herramientas que nos pueden ayudar a visualizar y limpiar las grabaciones para que se escuchen y se oigan, se escuchen y se vean mejor, ¿no? Y bueno, vale la pena mencionar que estas herramientas son aplicación de filtros, ¿no? Filtros de paso alto, filtros de paso bajo. Ahorita en el ejercicio les menciono específicamente cómo funcionan estos dos. La normalización, que es básicamente que si tenemos señales de diferente volumen, todas se oigan como el mismo volumen. El fade in o aparecer progresivamente y el fade out para que no se escuche como si reproducimos la grabación así como que de golpe entra el sonido. Y el macro, ¿no? Que es una herramienta que nos ayuda a que si, por ejemplo, tenemos muchos cantos del mismo de la misma ave y es el mismo canto para esa ave,
pues ya no tenemos que aplicar así como que uno por uno todos estos pasos, ¿no? Sino que podemos aplicar un macro a los cantos y automáticamente todos tienen como la forma que queremos, ¿no? Bueno, es importante, eso sí, antes de empezar con esta parte, mencionar que estas herramientas en Audacity yo diría que se apliquen en este orden, ¿no? Bien lo podemos hacer en otro orden, pero creo y vale la pena mencionar que este orden yo pienso que podría ser ideal porque primero, si aplicamos filtros, básicamente limpiamos la señal para que no escuchemos los ruidos que no nos interesan, ¿no? Una vez que los normalizamos, esos ruidos que ya no nos interesan ya se fueron. Entonces, lo único que vamos a escuchar normalizado o a esa presión sonora más estable es nuestra señal de interés. Y de esta forma, vamos a saber en dónde más o menos seleccionar para que no se escuche de golpe el sonido, sino que entre suavecito, se escuche la señal de interés y luego con el fade out salga y ya no se escuche más el audio, ¿no? Yo creo que este es el orden específico en el que podemos limpiar las grabaciones para que nos funcionen, para verlas y escucharlas mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la parte teórica que preparé. Fue bastante sencilla, un poco general en relación a la bioacústica. Esto es un tema bastante profundo y si hablamos así como en los programas, pues también nos metemos en mucho más detalles. Pero bueno, yo creo que hasta aquí es como lo fundamental, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte práctica y de que también les comparta como las grabaciones, me gustaría, pues, saber si tienen alguna pregunta o algo que quisieran aportar, pues con todo gusto y adelante. Yo tengo una duda. ¿Sí? A mí me gustaría saber, cuando agregas el primer filtro, o sea, cómo identifica el programa qué es lo que tú quieres? O sea, existe como algo dentro de este filtro que tú aplicas, como algunas características para poder rescatar justo el sonido de un ave y no a lo mejor de un perro que ladró. Claro. Sí, de hecho, esta cuestión que esta aplicación de filtros, yo creo, ¿no? Cuando vemos, a ver, vamos a ejemplificarlo con esta imagen, ¿no? Generalmente, de este lado, no aparece aquí ahora, pero y ahorita lo vamos a ver en el programa, ¿no? Aparece la frecuencia, ¿no? O sea, de 0 a 20 kHz, ¿no? Por así decirlo. Y el ruido de fondo generalmente está entre los 0 y los 2 kHz, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí abajo es algo que no nos interesa y generalmente nuestra señal de interés la vemos como mucho más fuerte, ¿no? Si nosotros logramos definir hasta qué punto o hasta qué frecuencia específicamente, ejemplo, que en el caso del cardenalito es a los 2000 Hz, nosotros configuramos el filtro de paso alto, que es el que corta como de aquí para abajo, para que esos sonidos ya no se escuchen, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta a la pregunta sería saber hasta dónde cortar, ¿no? O sea, saber si abajo de esta señal de interés hay otros sonidos que no nos interesan y que están básicamente por debajo de cierta frecuencia, ¿no? O X frecuencia. Por ejemplo, 2 kHz, ¿no? Entonces nosotros configuramos el filtro, ahorita lo vamos a ver de todos modos, en 2 kHz para que a partir de ahí entonces limpie de 2 para abajo, ¿no? O en el caso contrario, si hubiera algo arriba que no nos está interesando y que nos está metiendo mucho ruido, hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Fijamos dónde está el corte de la frecuencia de interés, que a lo mejor en este caso es 7 kHz, y cortamos entonces con un filtro de paso bajo, o sea, de acá para arriba, pues esos sonidos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería en relación a tu pregunta. No sé si la logré responder. Sí, pero justo me surgió otra pregunta. Sí, claro. Digamos que un sonido que tampoco nos interesa cae dentro de estos rangos. ¿Cómo haces para eliminar ese sonido y dejar el de las aves? Claro. A veces eso llega a ser un poco complicado y hay quizás las buenas prácticas a lo mejor cuando grabamos, ¿no? Que por ejemplo, si estás a lo mejor en un sitio donde tienes un ruido atrás, le des como la espalda para que ese ruido no vaya directamente hacia tu micrófono, o que esté direccionado básicamente tu micrófono a la fuente de interés. Digo, eso de entrada, ¿no? Pero cuando ya tenemos ese problema en una grabación, lo que a veces se puede hacer, y bueno, yo no lo he hecho con esta herramienta, ¿no? Que es Audacity. Yo lo he hecho, por ejemplo, con Adobe Audition. Es limpiar específicamente a lo mejor. A ver, voy a regresar otra vez aquí a la imagen.
suponiendo, ¿no? Estas líneas que están aquí no son parte de la vocalización del cardenalito, ¿no? Y no me interesa ahorita tenerlas. Con Adobe Audition puedes incluso borrar esta parte de aquí solamente, ¿no? En experimentos de algo que nosotros conocemos como propagación de sonido, nos interesa que las señales estén lo más limpias. Te dejaste de escuchar. Tu micrófono. No, todavía no te escuchamos. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Entonces lo que nosotros hacemos es que con ese programa básicamente podemos limpiar algunas de las partes entre la señal de interés, ¿no? Si la señal de interés está justamente sobrelapada con otra que no nos interesa aquí, es ya un poco más complicado, ¿no? He ahí la razón por la que debemos de tener mucho cuidado al momento de grabar, pues que no se nos atraviesen algunos sonidos, ¿no? A veces es un poco complicado porque también no lo percibimos tanto. Hay sonidos que se pueden, o que pueden estar en la misma frecuencia, pero que porque en teoría los escuchamos más bajitos, pensamos que no van a sobrelapar las señales y a veces lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión un poco, en la práctica de tener mucho cuidado, que a veces eso es como un poco con la experiencia. Y bueno, de ahí pueden surgir algunas herramientas como, por ejemplo, la que les comento, ¿no? De Audition para poder hacer eso. Quizás, a lo mejor, si les interesa, en otra ocasión podemos, abordar esa parte, ¿no? Pero por ahora, digamos, con Audacity creo que, no sé, quizás pueda ser posible. Yo no he explorado esa posibilidad con este programa, pero puede que se pueda hacer, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yo tengo otra pregunta. Lo Sí. del fade in y fade out, ¿es solo como para que escucharlo sea más cómodo o tiene un objetivo en específico? Yo creo que sí, ¿no? Sí, digo, o sea, voy a abordar aquí quizás un poco en la cuestión de investigación, ¿no? Cuando nosotros, por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, para hacer un experimento, no especialmente con organismos vivos, ¿no? Sino en el medio, queremos reproducir algún sonido, a veces no lo queremos hacer o que no queremos que se escuche esa diferencia del el aparato de sonido con el sonido del ambiente, ¿no? Y yo creo por ahí, por eso a lo mejor es importante aplicar al inicio y al final el fade in y fade out para que pueda escucharse como suavizado y natural, ¿no? Es Ok. más como una cuestión, sí, de percepción tal vez, ¿no? Ujú. Y la otra es el macro, ya no entendí qué es lo que era, digamos, todas las herramientas que habías puesto antes, todas juntas, o sea, como pre-configurar tu audio. Sí, básicamente resumir en un clic, por así decirlo, Ok. todas las herramientas, ¿no? Que aplique todas esos filtros o esos pasos a la Igual. vocalización Ujú. en uno solo, ¿no? Ok. Listo, gracias. Digo, ahorita vamos a hacer esa parte también, ¿no? Para que ya quede Ajá, un sí, poquito sí. más claro. Gracias. Sí. A ver, creo que aquí en el chat hay algunas preguntas, ¿no? Bueno, Luz, que me comenta aquí que si estos métodos son exclusivos para aves, no, yo creo que podrían aplicarse a otros organismos, ¿no? De hecho, o digo, ahorita lo estamos como enfocando a este grupo, pero pienso que pueden aplicar a diferentes grupos, ¿no? Digo, creo que se ha hecho y he leído algunos trabajos de bioacústica con insectos, con anfibios quizás, y bueno, es como usar las mismas herramientas, ¿no? O tratar de adecuarlas a lo mejor al grupo, pero es bastante parecido. Creo que por ahí alguien más había alzado la mano, no me fijé bien quién. Yo la levanté. Sí, adelante. Mira, estoy viendo mi grabadora. Tengo una grabadora Tascam DR05 y normalmente yo grabo en 24 bits, ¿no? Y me Sí, gusta grabar ahí por la fidelidad que es en WAV. Me estoy viendo que cuando le subo a los 32 kilobits, o no sé sí deben ser kilobits, ya cambia en formato MP3. Bueno, y me permite grabar todavía más hasta 320 kilobits. Entonces, ¿qué me recomiendas?
grabar en MP3, aunque sea 32 kilobits en MP3, o dejarlo en WAV 24 bits. Bueno, yo creo que aquí depende mucho del fin, ¿no? Pienso que si es a lo mejor para obtener simplemente la identificación de alguna especie, valdría la pena tal vez hacerlo en 32, ¿no? Pero si a lo mejor la grabación puede ser utilizada con otros fines, yo creo que valdría mucho la pena mantener el formato WAV que guarda mucha más información para otros análisis y 24 bits, que yo creo que es una calidad de la señal bastante buena. Entonces yo diría que para esos fines, entonces 24 bits y formato WAV, ¿no? Ok, gracias. Sí. Este, Fortino, creo que había levantado la mano primero. O Yadira, si quieres comentar. Muchas gracias. Sí, Una pregunta. Estas mismas grabaciones, bueno, por ejemplo, yo que grabo con Merlin, ¿se pueden pasar a esta aplicación para limpiarla? O... sí, sí, me parece que sí. Yo no he hecho o experimentado eso, Ujú. pero yo pienso que sí, creo que sí, puedes descargar la grabación y poder procesarla en Audacity, ¿no? E Ok, incluso visualizarla en otros programas, tal vez también podría ser, ¿no? ok, Entonces sí, podría ser posible. Oscar, gracias. sí, Hola, mucho gusto. No tengo experiencia analizando sonidos, pero en algún momento utilicé las grabadoras estas AudioMod para grabar, sí, pues, aves, mamíferos, etcétera, ¿no? Pero yo no los analizaba, simplemente grababa y los mandaba, ¿no? A Conavio. Pero no sé si tu experiencia, estas grabadoras, sean, pues, pues son relativamente baratas, pues no sé si sean como muy buenas para aves o recomiendan más como una grabadora como especializada con su micrófono, ¿no? sí. La verdad es que no he revisado específicamente las configuraciones o las especificaciones técnicas más bien de las AudioMod, ¿no? Ujú. En mi experiencia solamente he utilizado las sound meters que son de Wireless Acoustics y Ok. funcionan perfectamente, ¿no? Valdría la pena a lo mejor en este caso ver cuáles son las especificaciones pues, de la AudioMod y quizás, ¿no? A lo mejor compararlas ya con lo que vimos hoy o a lo mejor comentarlas si gustas en algún momento en correo, y yo creo poder ver si funciona, ¿no? En algún momento también algún conocido me comentó que ellos estaban utilizando Audiomod para poder monitorear en distintos puntos aves. Entonces yo diría Ujú. que sí, pero digo, habría que revisar a lo mejor esa parte, ¿no? Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Pues bueno, entonces voy a, yo creo que empezamos ahora ya con la parte como práctica. Les voy a compartir aquí en el chat un enlace de una carpeta que les hice justamente para el curso. De hecho, esa carpeta también contiene dos documentos que yo creo que son interesantes. Un libro que habla específicamente de las características que podemos utilizar para los aparatos de sonido, además de los aparatos de sonido que podemos utilizar para grabar. Y y también un artículo que habla de la historia y de una comparación así como de micrófonos, ¿no? De cuál puede ser mejor opción utilizar. Entonces, a ver, permítame compartirles esta carpeta y ya empezamos con esa práctica. Digo, creo que esta parte como práctica, eh, yo la voy a ir haciendo. Sería bueno a lo mejor que si ustedes pueden seguir, la voy a hacer como más o menos despacio. Si ustedes pueden seguir como los pasos al mismo tiempo, yo creo que estaría bien. Creo que en el cuestionario venía que si podían instalar Audacity, ¿no? Y si no, de todos modos, lo que pienso es que les puedo compartir un mini manual, un PDF como con los pasos, ¿no? A lo mejor que podemos seguir en el programa para poder hacer esto, a las grabaciones, que sería bastante bueno. Entonces, Perdón, oyeros, sí. a mí me sale que el chat está desactivado para la reunión, entonces no podríamos tener la liga que nos me enviarías. Permíteme, ya. Entonces, Fati, no sé si me puedas como apoyar con esa parte.
Sí, pero creo que sí pueden ver, porque, o sea, no está desactivado porque están comentando. Ya les compartí ahí en el chat el enlace. No sé si lo logran ver. Dice curso 1606-2025. Yo tampoco lo puedo ver. Ah, Sí, sí se ve. ya, sí. Sí, ahí está. Sí. No puedo. Yo tengo la duda de dónde se puede ver el chat porque no encuentro la opción. Es mi primera vez utilizando Microsoft Teams y no encuentro el icono. Ok, es justamente en la parte de abajo, bueno, creo que sí está en la parte de abajito, hay como una burbujita con unas líneas, ahí le das clic y ahí está justo el chat. Y para los que no podemos verlo, dice que hay un error. Y ya lo actualicé, pero nomás no me da. O lo podrían poner en el evento que pusieron en Facebook y ahí lo copiamos. Sí, si gustan también, ahorita se lo comparto a Fati Sí, para que porque a mí puedan. también sigo sin ver el icono que me dicen, no lo veo. Gracias. Sí, en mi caso es el icono del chat, pero no se puede acceder. Parece como en gris bajito. Ajá. Eros, tengo una duda. Bueno, es que yo utilizo Mac, pero el link que mandaron me lo descarga como MuseHub. No sé si sea ese. ¿Yushu? Ujú. O sea, bueno, no sé si, creo que los redirige a un enlace que es de OneDrive, de Outlook. No, perdón, para la aplicación de Audacity. Ah, ya. Me lo manda a MuseHub. Cuando entran a la página de Audacity y le ponen descargar, se van a descargas y les aparece si quieren para Mac o no. Y cuando le dan para Mac, ahí aparece si quieren por esa cosa, que no me acuerdo cómo se llama, Muse, no sé qué. Y abajo ya te viene, abajo ya viene directo, yo lo hice así. Ya venía directo el icono de Audacity, no tuve que instalar ese otro programa para descargar. Sí, Bueno, igual muchas ya les gracias. puse aquí en el chat el enlace para descargas, entonces ahí está. Si lo quieres nada más darle el link. Darle clic y ya te descarga. Ahí, como dice, ahí está justo el enlace para Android y para Windows y para Mac, perdón. Ya vi. Muchas gracias, sí. Ya. Mil gracias. Sí, bueno, ¿Dónde van a enviar, disculpen, los documentos, bueno, los archivos? Porque igual a mí me envié parece. envié el enlace aquí al chat y se lo envié a Fati por si nos puede apoyar a lo mejor a enviarlo en otro medio, para que puedan tener acceso todos. Sí, Si gustan, esperamos unos minutos para que se acomoden a lo mejor o abran el programa y ya vemos esa parte. En el evento de Facebook de Aves de Oaxaca, del taller de bioacústica, ahí está el enlace también. Por si alguien lo quiere, igual lo voy a publicar en el cartelito. Ok, ya te lo buscamos. Gracias.
Creo que Mariano tiene una pregunta. Creo que por ahí. Sí, adelante. Sí, te quería preguntar, buenas noches, primero mucho gusto, gracias por el curso. Te quería preguntar, ¿en qué idioma usas el Audacity? Yo lo configuré en español, sí. Español, Porque ok, sí, para seguirte. algunas herramientas, ajá, sí, por ejemplo, esto del High Pass o Low Pass Filter aparecen diferente en español, ¿no? Digo, ahorita yo en español también les voy a comentar cuál es cuál, pero sí, sí puede variar, ¿no? Las herramientas o el uso de las herramientas. Bueno, no sé si ya quizás la mayoría tuvo acceso. Les voy a compartir entonces la pantalla para que puedan ver el procedimiento. La verdad es que no es muy complejo. Digo, también les debería aparecer en la carpeta algo así, ¿no? Yo la voy a abrir aquí en mi computadora. No sé si ya logran ver también. Entonces, aquí, por ejemplo, en la carpeta tenemos una carpeta que dice macro. Dentro de esta carpeta tengo o les puse ahí 4 cantos de cardinalito, que son cantos que son iguales, por así decirlo. Obviamente son de diferentes individuos y en diferentes momentos, pero es como para ver la función del macro, ¿no? Y también afuera de esta carpeta, en la carpeta curso, vienen 4 especies, que es el zorzal pico naranja, el Contopus sordidus, un papamoscas, y el Melanotis cerulescens y un gorrión endémico de por acá de Oaxaca, ¿no? Entonces, digo, vale la pena decir, estas grabaciones están hechas con parábola, entonces vamos a ver que tienen muy buena relación señal-ruido o se notan bastante bien los cantos. Y bueno, entonces, a ver, voy a abrir ya entonces el programa. Bueno, al principio les va a aparecer esto, ¿no? Recientemente, vi que hubo una actualización del programa. La verdad es que muchas cosas han cambiado con el tiempo, con las actualizaciones. Yo me topé justamente hoy que actualicé mi última versión a la más reciente. Algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco intuitivo y fácil de utilizar y espero que también no les cueste trabajo, ¿no? Yo le decía bueno, a quien preguntó que lo tengo configurado en idioma español, pero algunas cosas como las herramientas pueden cambiar, ¿no? Bueno, aquí nosotros para poder utilizar el Audacity, lo que vamos a hacer básicamente es que si ustedes tienen abierta su carpeta, pueden arrastrar cualquier archivo, ¿no? Eso, así como en otros programas, puede funcionar también para este. O sea que si, por ejemplo, yo quiero a lo mejor limpiar, no sé, ejemplo de gorrión, ¿no? Puedo jalar solamente la grabación y automáticamente se va a abrir aquí en el espacio de la interfaz del Audacity, ¿no? Entonces, lo que yo les mencionaba hace rato en la presentación es que tenemos varias formas de visualizar la señal, ¿no? Por un lado tenemos esto que es la forma de la onda, pero en Audacity, así como en otros programas, también podemos habilitar la parte del espectrograma, ¿no? Eso lo vamos a hacer muy sencillo aquí donde está el nombre del archivo. En estos 3 puntos vamos a dar clic y aquí en esta lista va a aparecer aquí abajo el espectrograma, ¿no? Si nosotros le damos en espectrograma, se va a abrir, o más bien se va a cambiar en este caso el cuadro de forma de la onda a espectrograma, que es como lo visualizaríamos ahora, ¿no? Podemos extender a lo mejor el ancho del cuadro donde se visualiza el espectrograma, pero yo creo que para verlo mejor podemos definir específicamente este eje que es el eje de la frecuencia, ¿no? Que va de 0 a, no sé, depende de su tasa de muestreo, que en este caso esta estuvo hecha a 44.1, si no mal recuerdo, hasta 22 kilohertz, ¿no? Eso se puede modificar aquí en configuración de espectrograma. Igual, donde está este cuadro, aquí al ladito de Peukea Mistacalis, están estos 3 puntitos, y abajo de espectrograma está configuración de espectrograma, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, se les va a habilitar esta ventana donde pueden cambiar algunas cuestiones referentes a cómo van a visualizar aquí la señal, ¿no? Lo que yo casi siempre hago para visualizarla en Audacity, que también no es como tan fiel, al menos en la parte espectral, y que es más como una cuestión visual, pues es configurar esto de preferencias en lineal, fijar el eje de la frecuencia que va de 0 a lo que ustedes quieran aquí. Por ejemplo, si sé que mi vocalización no va más allá de los 10 kilohertz, pues hasta 10, ¿no? Para que se vea mejor. Y en este caso, lo demás lo dejo por default, ¿no? A lo mejor lo que pueden hacer, si no les es tan cómodo ver el espectrograma, a lo mejor en este color, porque a veces lastima como en la vista, pueden también configurar el color aquí en escala de grises, ¿no? Para que se vea entre blanco y negro, ¿no? Y bueno, ya teniendo estas configuraciones le pueden dar a aceptar. Y entonces cambia, ¿no? La cuestión visual aquí del espectrograma puede cambiar bastante modificando esos parámetros. Yo les decía, aquí por ejemplo en Audacity es difícil la cuestión del espectrograma porque no pueden a lo mejor modificar tan fácilmente, no digo que no lo puedan hacer, sino tan fácilmente la cuestión de la nitidez o de el contraste, ¿no? De ver esto más blanquito y esto más grisecito y no tan pues saturado en color como lo vemos ahora, ¿no? Pero yo creo, para limpiarlos es suficiente verla de esta forma, ¿no? Lo que casi siempre hago, digo, si quieren ver el espectrograma, esta es una forma, ¿no? Pero cuando quieren limpiar una señal, lo que yo casi siempre hago, porque quiero ver las dos cosas que son importantes, que es la forma de la onda y el espectrograma juntos, es habilitar la opción de vista múltiple, ¿no? Y de esta forma, ya una vez que configuraron a lo mejor su espectrograma para que se vea como ustedes quieren, pues pueden ver el espectrograma, pero también pueden ver la forma de la onda, ¿no? Yo les decía, esta grabación está hecha con parábola, entonces vean que los picos de amplitud de los elementos que son este y todos los que se ven más oscuros, parecen realmente sobresalientes con respecto al ruido de fondo, que es lo que se mantiene más constante aquí abajo, ¿no? Es decir, hay más rango dinámico en los picos de acá hasta el sonido habitual que hay en el ambiente, ¿no? O al menos lo que hace la parábola, pues que es aislar el medio acústico que no nos interesa de lo que sí nos interesa, ¿no? Que en este caso era este gorrión. Y bueno, entonces vamos con esta visualización de espectrograma y forma de la onda, pues a hacer la parte de la limpieza y edición de la grabación, ¿no? Yo les decía, lo primero que es importante es identificar a lo mejor las frecuencias, ¿no? Muchas veces aquí en este programa lo que podemos hacer es como quizás bajar este cuadrito que es el espectrograma para ver más o mucho más claro el eje de la frecuencia y notar en dónde empieza el canto, ¿no? Que es nuestra señal de interés. Notamos que, por ejemplo, aquí esta línea, que es probablemente un ruido, más o menos está alrededor de los 2 kilohertz, ¿no? Y quizás aquí arriba, el pico de este elemento más o menos llega hasta los 9.5 kilohertz, ¿no? Entonces, nosotros podemos configurar los filtros para que de un inicio se borre como todo lo que no está interesándonos, que es como de aquí hacia abajo, y todo lo que no nos está interesando como de aquí más o menos hacia arriba, ¿no? Que por la configuración a lo mejor del eje, no podemos visualizar como más de acá para arriba, ¿no? Pero que sabemos que está ahí y que podemos limpiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Dejando esta visualización de ambos, de la forma de la onda y el espectrograma, vamos a presionar Control A para seleccionar todo el canto y noten cómo cambia de color, ¿no? Entonces con Control A seleccionan todo el canto y posterior a esto se van a ir aquí arriba en esta barra a herramientas, ¿no? Perdón, a efecto. Aquí en efecto vamos a buscar la opción de Dominic Mazzoni y aquí nos aparecen dos funciones que nos van a ayudar mucho, ¿no? El filtro de paso alto y el filtro de paso bajo. Primero, si está configurado en inglés, esto de entrada va a ser distinto, ¿no? Aquí va a aparecer como High Pass Filter y aquí va a aparecer como Low Pass Filter, ¿no? De hecho, en muchos estudios a veces incluso los abrevian como HPF y LPF, ¿no? Pero básicamente significa eso. En idioma español o configurado en idioma español, pues lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Filtro de paso alto y filtro de paso bajo.
Bueno, si nosotros le damos clic, por ejemplo, no importa el orden de estos, ¿no? Si es primero el de paso alto o el de paso bajo, pero tiene que ser primero filtrado de estas dos formas. Por ejemplo, el filtro de paso alto, ¿no? Recordemos que el filtro de paso alto va a ser, o va a pasar básicamente, y por eso se llama así, las frecuencias que están de cierta frecuencia, que en este caso pueden ser 2000 kilohertz para arriba, ¿no? Es decir, nos va a limpiar de acá para abajo, ¿no? O sea, está como que al revés, ¿no? Yo lo entiendo así. Entonces, si por ejemplo ya definimos, porque vimos en este caso el eje de la frecuencia, que en nuestra vocalización, la frecuencia que nos interesa, que es la del canto, inicia en los 2000 Hz, entonces, 2000 Hz o 2 kilohertz, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a definir este parámetro de frecuencia en esa cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí si era 2000, le vamos a poner esta cantidad, ¿no? Aquí abajo tienen una opción que dice rodamiento en decibeles por octava. Lo que yo les sugiero es que si quieren eliminar por completo lo que está debajo de la señal de interés, que son los 2000 Hz, pongan 48 decibeles, ¿no? Si su finalidad no es eliminar por completo todo el sonido y que suene quizás un poco más natural o que les interesa a lo mejor que se escuche un poco lo de atrás, pueden a lo mejor optar por 6 decibeles, ¿no? Vamos a hacerlo si quieren por 6 y por 48 decibeles. Primero vamos a hacerlo por 6 decibeles. Entonces, una vez aplicado este paso, que ya seleccionamos, que ya fijamos esta configuración, le vamos a dar en aplicar, ¿no? Y noten aquí cómo abajo cambió. O sea, esta raya de aquí se veía mucho más saturada en cuanto a color en comparación a cómo se ve ahora, ¿no? La ventaja de este programa es que si ustedes presionan Control Z, pues van a regresar a como estaban antes, ¿no? Que era lo que quería hacer ahorita para que podamos aplicar el filtro de la misma, o con el mismo parámetro, pero ya no con 6 decibeles, ¿no? Sino con a lo mejor 36. Y si le doy en aplicar, van a darse cuenta que ahora, por ejemplo, aquí atrás aparece gris, ¿no? O sea, realmente están eliminando prácticamente hasta los 2000 kilohertz todo el ruido que había aquí abajo, ¿no? Lo que puede aislar bastante bien la señal. Eso también lo pueden visualizar aquí en la forma de la onda, ¿no? No sé si se notó la diferencia ahora, pero vean cómo aquí aparecen estas líneas. Y ahora, por ejemplo, si aplico efecto y de nuevo Dominic Sony, filtro de paso alto y a lo mejor le doy en 12 decibeles, esto va a desaparecer relativamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, aplico el mismo efecto, mismo filtro, a lo mejor ahora 48, se va a hacer mucho más claro, ¿no? A lo mejor aquí se ve mucho más, pero aquí prácticamente ya no hay nada, ¿no? Solamente está nuestra señal de interés, que son estos. Entonces, este es como el primer filtro, ¿no? Ustedes pueden aplicar aquí mismo, en esta misma función, ahora el filtro de paso bajo, ¿no? Es decir, que todas las frecuencias que están abajo del parámetro que ustedes le dicen van a filtrarse y todo lo de arriba se va a borrar, ¿no? Que en este caso vimos que más o menos los elementos de este canto llegan hasta los 9000 Hz, entonces vamos a ponerle aquí quizás 9500, ¿no? Y entonces todo lo de arriba se va a borrar. Yo ahorita lo voy a dejar así como en 48 decibeles. Ustedes pueden jugar con con esos parámetros para que vean cuál es la diferencia, incluso que puede llegar a ser audible. Pero yo lo voy a dejar así, ¿no? Y a lo mejor aquí no aparece, pero si yo configuro el espectrograma en que se vea hasta los 12,000, va a ser mucho más evidente, ¿no? Aquí arriba ya se ve que ya casi no hay nada o empieza a desaparecer. Y si fijar aquí el eje de las X hasta 20 kilohertz, a lo mejor ya no verían nada así como aquí abajo, ¿no? Entonces, este es como el primer paso para poder limpiar esta señal, ¿no? Lo que pueden hacer ahora es normalizarla, ¿no? Usualmente cuando tienen una señal porque, no sé, llevaron a dos personas al campo y grabaron con diferentes volúmenes de grabación, estos picos van a parecer distintos, ¿no? Aunque estén muy bien grabados, a lo mejor si grabaron con un nivel de grabación o con un volumen de grabación más bajo, a lo mejor estos picos van a parecer un poquito más pequeños, pero bien definidos. Entonces, para homogeneizar eso, vamos a normalizar, ¿no? Si tienen muchos cantos que les interese que suenen igual o muy parecidos, esta herramienta es lo que va a hacer, ¿no? Tratar de que todos se escuchen parejo. Entonces, igual, si por ejemplo no tienen el sonido seleccionado como ahora, igual van a seleccionar todo el sonido, o sea, control A, van a ir a efecto
Y en este caso se van a ir a volumen y compresión, ¿no? Aquí en volumen y compresión tienen varias opciones y de estas la que nos interesa es la de normalizar. En esta actualización de Audacity tienen dos opciones para normalizar, que es vía LUFS y vía DB. La primera en este caso no nos es tan útil porque es más una cuestión subjetiva de cómo podemos escuchar nosotros la señal y no lo que está ocurriendo en sí con la señal real, ¿no? Entonces yo les sugiero que para normalizar de mejor calidad todas sus vocalizaciones o todos sus sonidos, utilicen normalizar vía DB, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejar todos los parámetros por default. De hecho, en muchos estudios, por ejemplo, sugieren que normalizar siempre debe ser a -1 decibel, que es como una cuestión estándar de parámetros, y simplemente le vamos a dar en aplicar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, noten que los picos de la forma de la onda bajaron un poco, ¿no? Esto porque quizás esta grabación, como estaba hecha con parábola y quizás a una distancia no tan lejana, vaya, capturó muchísima energía y lo normal no era tanta energía, sino un poco menos, ¿no? Pero si yo tengo una señal que los picos son mucho más pequeños, probablemente lo que hubiera hecho esta herramienta sería dejarlos igual a como los vemos ahora, ¿no? Es decir, se homogeneizarían aunque no fueran con los mismos volúmenes de grabación, ¿no? Que esto es algo bastante importante e interesante para nosotros, ¿no? No sé si hasta acá vayamos bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Podrías repetir cómo poner las dos escalas, por favor? Que me perdí ahí. ¿Las dos escalas? Sí, o sea, que se vea la parte gris arriba y lo azulito abajo. Claro, sí. Aquí en los tres botones, donde aparece el nombre de la vocalización, le daban en vista múltiple, ¿no? O sea, si yo le deshabilito esto, solamente me aparece lo que estaba viendo al inicio, ¿no? Aquí pueden optar por, no sé, ya después a lo mejor incluso por experiencia ya ni siquiera necesitan ver el espectrograma. Está bien si solamente se fijan en la forma de la onda, ¿no? O si quieren ver ambas partes, que pues yo diría es lo mejor, pueden optar por vista múltiple, ¿no? Aquí ya cambió el orden porque lo que tenía primero pues era el oscilograma o la forma de la onda y no el espectrograma, ¿no? Pero básicamente es eso, aquí en vista múltiple. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, sí. Sí. Sí, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? Yo, Sí. ¿cómo hiciste? O sea, mencionaste que era Control Alt para regresar como los parámetros, restablecer los parámetros. ¿O cómo Más es? bien sí, lo que tenías antes en tu grabación, Control Z, ¿no? Es El Control Control. Z, y Control A para seleccionar todo el canto, ¿no? ¿Qué digo? Ah, Eso en realidad también lo puedes hacer a lo mejor desde aquí, desde la barra, ¿no? ok. Seleccionar todo quizás, ¿no? Digo, Mm, les decía yo, es como bastante intuitivo y es muy amigable como su interfaz, entonces ya con un poco a lo mejor de exploración relativamente sencillo poder utilizarlo, ¿no? A lo mejor es más como explorar las herramientas que tiene de efectos y esto que sí pueden hacer cosas en relación a los parámetros de la grabación, ¿no? Pero digo, de entrada, seleccionar y visualizar creo que no es una cuestión tan difícil, ah, ¿no? ya. Ok, vale, Ujú. gracias. Sí. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? No, todo claro. Sí, bueno, si no, entonces, pues continúo, ¿no? Ya una vez aplicados los filtros de paso alto, paso bajo, la normalización de la señal, entonces lo que vamos a hacer es el fade in y el fade out, ¿no? Para esto solamente, aquí es un poco subjetivo, ¿no? Es como más a criterio de ustedes, que es para ustedes lo suficiente como para que a lo mejor se escuche suavecito de que entra el audio y se escucha la señal completa y de que sale, ¿no? Yo diría a lo mejor hasta un poquito antes de la señal, quizás eso es suficiente. Puedo aplicar el efecto de fading, ¿no? O de aparecer progresivamente. Que de hecho en español aparece como aparecer progresivamente, ¿no? Esto lo vamos a encontrar otra vez en efecto, en volumen, no, perdón, aquí, ¿no? Aplicando atenuación, tenemos dos opciones que son aparecer y desvanecer progresivamente, ¿no? Siempre para el inicio de las grabaciones vamos a utilizar que es aparecer progresivamente. Y noten ahí cómo cambió, ¿no? En el espectrograma ya vemos como aquí un poco vacío, como que se limpió la señal como si lo hubiéramos filtrado tal vez. Y si la escucháramos a lo mejor, y ahorita la podemos escuchar al final, se va a escuchar suave cómo entra. Si hacen el fading más largo, probablemente va a ser mucho más notorio
esa subida de volumen a lo mejor de la señal. Pero digo, o sea, es como más a criterio de ustedes, ¿no? Y en este caso, fade out, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Ustedes seleccionan una sección del canto, se van a efecto, se van a, bueno, aquí voy a fijar específicamente hasta los 7 segundos a lo mejor, la selección, a ver, hasta el 7 punto, por ahí, ¿eh? Y a lo mejor en efecto le dan igual la aplicación, aplicando atenuación y le dan desvanecer progresivamente, ¿no? Y noten ahí como, así como al principio parece que no hay nada acá, al final aquí va a desaparecer también la señal, ¿no? Y entonces nosotros podemos, ya una vez aplicado eso, pues reproducir la señal. No sé si se va a escuchar, pero voy a reproducirla a ver qué ustedes me dicen si la escuchan bien, ¿no? Bien, ese sería como el canto, ¿no? No sé si lograron escuchar bien, la voy a volver a poner. No se oye. ¿Sí? A diferencia, ¿no? De que No se si... escucha. ¿No se escuchó? No se escuchó. No se escucha. Es que al compartir, creo, tienes que ponerle la opción de compartir audio. Ya. Ah, bueno, no sé si aquí en Teams cómo hacerlo. A ver, voy a ver. Creo que tienes que dejar de compartir y otra vez cuando compartes en alguna parte te aparece. Sí. Ah, ok. A ver, Creo. entonces... Vas a compartir una ventana, ¿verdad? Más bien quería que escucharan cómo había quedado el audio. No sé si se pueda compartir junto con la ventana. Pero bueno, no sé también si ustedes ya lo lograron hacer en sus dispositivos y si escucharon como la diferencia entre cómo se escucha la grabación cruda y cómo se escucha procesada, ¿no? No sé si lo lograron hacer o experimentar. Si no, bueno, o sea, creo que les puedo compartir eso que les comentaba, que era como el manual también, como para que vean así en pasos sencillos cómo se hace esto, pero vean que no es tan difícil, ¿no? Bueno, a ver, voy a volver a compartir mi pantalla y a ver, dígame si ahora se escucha. Ahora compartí específicamente el programa, no sé si eso a lo mejor cambia algo. ¿Lograron escuchar algo? No, sigue sin escucharse. No. Sí. A ver, voy a reproducirlo O una aquí última donde vez. dice, aquí en donde estás en la pantallita en Teams, en donde dice compartir, no sé si ahí puedes configurar tal vez directamente en la... Sí, es lo que estaba viendo, pero no encontré la opción. O sea, solamente en compartir. Ah, ya, sí, aparece incluir sonido, ¿no? Sí, esa es. Justo, ya, gracias. A ver, ahora sí, entonces voy a ponerla de nuevo. Ustedes me dicen si la escuchan. Sí. Ya se escucha. Sí. Entonces, a ver, voy a hacer como la comparación a lo mejor de la grabación original. Escúchenla de nuevo, esta que es la grabación procesada. Y voy a poner la original, ¿no? O sea, le voy a borrar como todo lo que hicimos ahora. Sería dejarla como hace ratito, ¿no? Ahí está. Entonces ahí es una gran diferencia, ¿no? Quizás no Sí. sea tan notoria por quizás también la calidad de la grabación, pero en una grabación a lo mejor en donde la amplitud de la señal de interés que es nuestro canto no es tanta, es mucho más notorio, ¿no? Donde el ruido de fondo es más alto, por ejemplo, en ciudades o así, es mucho más notorio. Entonces, de ahí pues la importancia, ¿no? De utilizar estas herramientas que nos pueden ayudar a procesar la señal.
Bueno, entonces esto es básicamente lo que ustedes pueden hacer. Ya una vez que tienen procesada la señal, la pueden exportar aquí en exportar audio. La pueden exportar a lo mejor a su ordenador. Ahí les piden ahí como algunas configuraciones de dónde la quieren guardar. En el formato yo les sugiero guardarla como de origen, o sea, en el formato WAV. En canales en mono y en la frecuencia de muestreo quizás dejarla igual y a lo mejor aquí a 24 bits, ¿no? Que es una calidad más o mejor más bien, ¿no? Y ya le dan en exportar, la guardan en su ordenador en donde más prefieran, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejercicio de hacerlo con el macro. Digo, aquí nosotros, por ejemplo, en la carpeta tenemos el macro y tenemos 4 cantos de Pyrocephalus, ¿no? De igual manera, como las otras grabaciones pueden arrastrar todos los cantos y se van a abrir así como en forma de lista, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Noten aquí que igual aparece como en la forma de la onda estas rayas que es como el ruido de fondo que en comparación con el canto parece que es muy parecido, pero que ahorita, por ejemplo, en este canto es mucho menos evidente eso, o en este, ¿no? Pero que ahorita con el procesamiento de la señal todas se van a homogeneizar, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto del macro? Vamos a irnos aquí a donde dice herramientas. Permítanme, es que... Bien. Aquí donde dice herramientas y nos vamos a ir a administrar macros, ¿sale? Aquí en administrar macros podemos hacer el ejercicio. Yo aquí tengo ya varios, pero podemos hacer el ejercicio de hacer uno nuevo, ¿no? Aquí le voy a poner, no sé, la fecha de hoy tal vez, 06/2025, ¿no? Le damos en aceptar para guardar el nombre. Y lo que vamos a hacer es que en esto donde dice editar pasos, tenemos una línea de comandos que podemos aplicar al procesamiento de las señales. Para aplicar esa línea de comandos o esa lista de comandos, vamos a darle aquí en insertar. En insertar vamos a buscar, aquí vienen todos los efectos y herramientas que Audacity tiene. Vean que son muchísimos, ¿no? Pero vamos a insertar los efectos que a nosotros nos interesan. En el orden en el que dijimos, ¿no? Que es como lo importante para tener un buen procesamiento de la señal. Que aquí en este caso, pues sería primero el de filtrar, ¿no? Ya sea filtro de paso alto y filtro de paso bajo, cualquiera de los dos puede ser primero, ¿no? Yo aquí voy a poner primero el filtro de paso alto, le doy en aceptar. Aquí pueden de una vez fijar los parámetros. Si, por ejemplo, estoy trabajando con Cardenalito casi siempre canta arriba de los 2 kHz, entonces lo puedo dejar ahí, ¿no? Y aquí en roll-off podemos fijar qué tanto queremos que se atenúe por debajo de esa frecuencia, ¿no? Yo aquí puedo poner 48, puedo poner 16, 32, lo que ustedes consideren. Yo en esta ocasión lo voy a dejar como 48, ¿no? Le damos a aceptar y en la lista va a aparecer específicamente el filtro que nos interesa, que es el filtro de paso alto y las configuraciones de los parámetros que queremos para ese filtro, ¿no? Digo, este es el primer paso. Vamos a intentar el segundo paso, que en este caso ya no sería filtro de paso alto, sino filtro de paso bajo, ¿no? Entonces, igual, lo buscamos aquí en la lista, fijamos los parámetros. Aquí, por ejemplo, sí lo voy a modificar. Para Cardenalito, a lo mejor no quiero que sea de 9500, sino de a lo mejor 7000, ¿no? Le damos aquí en editar parámetros. Y aquí, en vez de 9500, le vamos a poner 7000. Igual fijamos qué tanto queremos que se atenúe por debajo, digo, por arriba de esa frecuencia y le damos en aplicar, ¿no? Y ahí cambió los parámetros de 9500 a 7000 en esta parte de aquí, ¿no? Ya, una vez que fijamos los parámetros, le damos en aceptar y aparece abajo en la línea de comandos, ¿no? Digo, después de ese, el que nos interesa, igual le damos insertar, pues es el de normalización. Nos vamos a ir a la parte de normalización y le vamos a dar, recordemos, el de vía DB, ¿no? Lo vamos a dejar como está por default, que es el que nos funciona, y le damos en aceptar. Ya tenemos los dos, bueno, aquí apareció antes, lo podemos bajar con esto, ¿no? Aquí tenemos estas opciones de desplazar hacia arriba o hacia abajo, y ya aparece en el orden, ¿no? Que queremos. Vamos a insertar, vamos al siguiente paso que sería aparecer progresivamente, y lo buscamos y aquí está, ¿no? En este caso, aparecer progresivamente no les da la opción de escoger cómo quieren que aparezca, sino que busca básicamente dónde empieza la señal y algo así como que adecua qué tanto puede aparecer progresivamente antes de la señal, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí a aceptar y aparece, ¿no? Quizás la desventaja de aplicar un macro es que no tienen ese control de poder hacerlo a su gusto, ¿no?
Cuando se trata de cantos diferentes o de diferentes especies, yo creo que es mejor hacerlo uno por uno, ¿no? Pero cuando tienen muchos cantos y a lo mejor ya saben que los parámetros que utilizan son los adecuados para todos, pues valdría la pena utilizar esta opción, ¿no? Entonces, el último que nos interesa, pues es el de desvanecer progresivamente. Lo buscamos también y le damos en aceptar, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos esto, le vamos a dar guardar y ya que lo guardamos, le vamos a dar en cerrar. Y entonces ahora, aquí en el programa vamos a seleccionar todas las pistas con control A. Ahí se seleccionan todas las pistas que tenemos aquí. Le vamos a dar en herramientas, aplicar macro, y aquí va a aparecer una lista de los macros que hemos creado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el que acabamos de hacer es el de 1606-2025. Le damos en esa opción y vean cómo normaliza básicamente de la misma forma todas las señales, ¿no? Aquí aparece en amplitud muy parecido a este canto de abajo, muy parecido a este canto de abajo y muy parecido a este canto de abajo, ¿no? Ya entonces por separado, una vez que revisan ustedes cada uno de los cantos, pueden exportar, ¿no? Y también los pueden escuchar uno por uno quizás, ¿no? Por ejemplo, este o este otro, ¿no? Que se escuchan muy parecido en cuanto a presión sonora o a qué tan fuerte se escuchan, ¿no? Y bueno, vean que aquí también esta herramienta de macro lo que nos hace pues es homogeneizar la duración de todas las señales a que sea la misma, ¿no? Del sonido más largo lo toma como referencia y básicamente adecua todas las demás señales a esa duración, ¿sale? Bueno, entonces, pues esto es como lo que podemos hacer así a grandes rasgos en Audacity para poder limpiar las señales y tener que se vean y se escuchen mejor para distintos fines, ¿no? Ya sea para cuestiones de investigación, a lo mejor cuestiones de ciencia ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Es para diferentes fines. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar si en Audition se llama igual el macro y vienen también en herramientas. En Adobe Audition, dices tú. Ajá. No he explorado la herramienta de macro en Adobe Audition. No sé si funciona de la misma manera. Probablemente, Ok, pero ajá. creo que Adobe Audition sí es un programa más, bueno, como un poco más profesional quizás, ¿no? Porque entiendo que lo utilizan mucho para la cuestión de la producción musical. No digo que Audacity no lo sea, pero creo que Adobe Audition, porque hasta tienen que tener licencia, ¿no? Algunos. Sí. Entonces, no sé si funciona de la misma manera la herramienta de macro. No lo he Ah, utilizado ok. en ese programa, honestamente. Ok, Sí, voy a sí. explorar porque los filtros también de high and low pass es como que el espectrograma tienes que poner como los puntos, no es como tan generalizado. Entonces, Ya. nada más era eso. Sale, gracias. Sí, de nada. Daniel. Yo también tengo una pregunta. Sale uno, bueno, en Adobe Audition se puede puede uno elegir qué tan fuerte quiere uno que se haga el desvanecimiento, la atenuación, ¿no? De manera Ujú. progresiva. Y aquí veo que hay uno que dice desvanecer progresivamente de estudio. Has checado la diferencia entre esos dos, el desvanecer progresivamente y progresivamente de estudio? No, de hecho, esa es no sé si creo que es un nuevo efecto. Yo la verdad es que no lo había visto. Les comentaba que hace ratito actualicé mi última versión de la Audacity y no lo había visto. O sea, esa opción no la había explorado. De hecho, no la he explorado, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver si hace lo mismo que el desvanecer progresivamente como tal solamente, ¿no? Sí, no estoy seguro si haga lo mismo exactamente. Ok, muchas gracias. Sí. Debe ser un silencio similar al silencio en un estudio, dentro de un estudio, y no un silencio como absoluto del programa, pero no sé, habría que probarle. Sí, sí, es probable, ¿no? Podría ser. Sí. Pues bueno, no sé, si no tienen, voy a revisar aquí el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero es una pregunta.
Sí, adelante. Para el caso del fade-in y el fade-out, ahí si yo coloco varias veces esta instrucción, me va haciendo mucho más, digamos, desde el punto de vista Como em, evidente, ¿no? ajá, mucho más fino, digamos, el trazo del espectrograma. Entonces, ¿hasta cuánto sería deseable o adecuado eh, atenuar estas entradas y salidas del sonido para no perder información respecto, por ejemplo, a la duración total del sonido que yo estoy evaluando? Sí. Mientras sea, o sea, mientras la selección sea antes de la señal de interés, por ejemplo, en este caso, ¿no? A ver, voy a compartir aquí otra vez. O sea, mientras la selección sea antes de la señal de interés, yo creo que es más quizás una cuestión de criterio de nosotros, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, si nuestro elemento empieza acá específicamente, no sé si ya se logra ver, pero sí ya se logra ver. Sí. Ok, si por ejemplo en este Pyrocephalus rubinus 1, ¿no? Nuestro elemento de interés empieza o nuestra señal de interés empieza específicamente hasta acá, podemos a lo mejor atenuar de acá hacia la izquierda tanto como queramos y como nos resulte más a lo mejor natural, ¿no? Yo creo que depende mucho también de el fin para que lo vamos a utilizar, ¿no? Si es a lo mejor para reproducir un sonido en el campo que nos interesa de cómo, no sé, un experimento de comportamiento, quizás valga la pena que sea mucho o que se escuche mucho más natural, ¿no? Que sea más una cuestión perceptible de naturalidad a que sea como que de golpe, ¿no? O que sea muy corto el fade in, ¿no? O el aparecer progresivamente. Que yo creo que esto también tiene que ver mucho con el largo, ¿no? A veces no es tanto como atenuamos varias veces o cómo aplicamos fade in al entrar varias veces, ¿no? Sino qué tan largo puede llegar a ser, porque mientras más largo creo que se hace mucho más evidente también. Entonces, yo creo que es como esas dos cosas que podríamos considerar. Muchas gracias. Sí, Aquí en el chat hay unas preguntitas. sí, justamente. Una es si no hay otra forma de importar los audios. Sí, a ver, justo, ¿no? Creo que puedes importarlos desde aquí, desde archivo, ¿no? Importar y buscar a lo mejor tu audio específicamente en algún directorio que tú tengas, ¿no? También lo puedes hacer de esa manera. Digo, creo que resulta más sencillo poder hacerlo arrastrando solamente la grabación de una carpeta que tengas abierta hacia el programa, ¿no? Pero también lo puedes hacer de esa manera. Eh, bueno, esto de cómo lo hice para abrir todos los audios en la misma ventana, simplemente los arrastré. No sé si a lo mejor tengas que configurar algo específicamente en el Audacity. Yo la verdad es que no he tenido como ese problema. Puedes arrastrar los archivos y te los abre como en la misma ventana, ¿no? No uso una reducción de ruido, que es la siguiente pregunta, porque me parece que generalmente, o al menos en mi experiencia, a lo mejor cuando grabo algunos sonidos, considero importante mantener cierta naturalidad a lo mejor de la señal de interés, ¿no? Que si bien es cierto, borramos lo de abajo y lo de arriba, creo que una reducción de ruido también lo que nos hace es, ay, voy a regresar aquí a la pantalla, es que a lo mejor si vemos el espectrograma, nos atenúe esta parte de aquí que podría ser parte de la naturalidad en la señal, ¿no? Que a lo mejor en un experimento de comportamiento resultaría importante mantener. Entonces, yo no uso por esa razón esa herramienta de reducción de ruido, ¿no? Pero quizás para otros fines valdría la pena a lo mejor explorarla y utilizarla, ¿no? Y bueno, en la siguiente pregunta, ¿cuál es el máximo de grabaciones que puedes editar a la vez con la herramienta macro? El programa sugiere no hacerlo con más de 500, ¿no? Pues hasta 500 archivos de audio, si tienes 500 cantos, por ejemplo, de estos que quieres filtrar y normalizar de una sola vez, lo puedes hacer hasta con 500, ¿no? Yo creo que a lo mejor aquí el equipo o sea, el equipo de cómputo puede que se alente un poco, pero puedes tener esa opción de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
Yo tengo otra pregunta. ¿En algún momento les sirve de algo grabar en estéreo o siempre graban en mono? Siempre grabamos en mono. Generalmente algunos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de grabaciones vocales, Ujú. o sea, que hacemos con micrófonos, por ejemplo, parabólicos o un shotgun a lo mejor o algo por el estilo, no lo hacemos en mono porque generalmente al momento de procesar la señal y hacer algunos análisis, resulta más talachoso, por así decirlo, cambiar las Mm, grabaciones estéreo a mono para algunos programas que nos piden como quizás requisito, ¿no? Hacer los ya, análisis en grabaciones como mono. ok. Pero sí es cierto que, por ejemplo, algunas grabadoras como no sé si las Audiomod, pero las Soundmeter sí graban en formato estéreo. Tiene la opción de Ujú, configurarse en mono, pero puedes grabar en canal en formato estéreo también, ¿no? ujú. Y sí, o sea, por ejemplo, en un micrófono escuchas unas cosas, en otro micrófono escuchas otras cosas, no homogeniza, y eso también Ajá, ayuda, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un análisis de ruido, o sea, de que cómo escuchamos todo alrededor, vale la pena utilizar bien los dos micrófonos y los dos canales para tener mejores datos, ¿no? ok. Ujú. Listo, gracias. Sí, sí, el PDF lo voy a compartir, no sé si en este caso, Fati, me puedas ayudar a compartirlo, que tiene como todos los correos, por correo. Y también, lo puedo subir a la carpeta a la que tienen acceso, ¿no? Digo, por si no tienen acceso todos, pues a lo mejor por el correo se los pueden hacer llegar también. Pero yo tengo una duda, bueno, nada más es como curiosidad. Sí, Los audios que exportemos de esta aplicación son ¿cómo se dice? Muy grandes para subirlos a Merlin. Bueno, de Merlin, a Evir, perdón, o eso es muy diferente. O sea, no sé, yo creo que depende de la calidad de cómo lo exportes, ¿no? ok, Digo, si lo exportas a 16 bits y formato MP3, seguramente va a pesar mucho menos a que ok, si lo exportas a 24 bits y formato WAV, ¿no? ok, Entonces, ahí valdría la pena revisar qué es lo que exige a lo mejor la plataforma o algo por el estilo en ese sentido. ok, Pero yo creo que es más bien eso, ¿no? Depende de cómo lo guardes. ok. ¿Y Sí. tú recomendarías algún formato? O sea, sí MP3, pero... O sea, para una pero- cuestión de visualización, yo creo Ujú, que MP3 está bien, ¿no? Pero para una ok, cuestión de análisis más profundo de la señal, formato ajá, WAV. Sí, ok, gracias. sí. Bueno, lo que aguanta eBird es en formato WAV y el tamaño máximo del archivo es de 500 megabytes y al menos 44.1 kilohertz y por 16 bits. Entonces, igual yo de los que he grabado, o sea, sí se han podido subir súper bien. Gracias. Gracias, gracias. Félix, adelante. Hola, Eros. Oye, muchas gracias por el taller. Solo tengo una pregunta sobre cómo analizas tal vez ya una grabación, de esa frecuencia de onda que pertenece a tal vez a una ave, de cómo haces la comparación tal vez con una base de datos de cantos que ya tienes, en dónde haces ese análisis y todo esa segunda tal vez etapa. Sí. Bueno, o sea, por ejemplo, lo que yo he utilizado para hacer análisis de ese tipo es tanto Raven como Avisoft, ¿no? Que son dos programas que me ayudan a comparar a lo mejor, bueno, suponiendo, ¿no? Tanto de Raven como de Avisoft puedo obtener medidas de frecuencias, de amplitud, de anchos de banda, de frecuencia pico, o sea, varias cuestiones asociadas tanto a la forma de la onda como al espectro de la señal, ¿no? Y entonces lo que obtengo de ahí son básicamente datos de números, ¿no? O sea, frecuencias máximas de tantos cantos, 3500, 3750, y generalmente lo hago tanto en Raven como Avisoft, ¿no? No son los únicos, o sea, realmente eso lo puedes hacer en muchos programas. R también es una herramienta muy poderosa para hacer ese tipo de cosas, pero yo lo he hecho en esos dos, ¿no? En Avisoft y en Raven. Dale, muchas gracias. Sí, no hay de qué.
Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé, Fati, si tú quieres comentar algo. Sí. Pues bueno, les vamos a mandar el PDF que me mande Eros y pues también muchísimas gracias por haber participado en el tallercito. Igual si van surgiendo algunos otros dudas, pues igual no sé si le quieres compartir tu correo o algo así para que pues se vayan resolviendo, ¿no? También Claro. pues agradecer y comentar que este tallercito está en el marco del la mesa de trabajo de grabaciones Merlín, que es justamente una mesa en la que pertenecemos Eros y yo, y que es del programa de Aves Urbanas, justamente para fortalecer, ¿no? Y también involucrarlos también un poquito más a la grabación de audios y de sonidos, pues para que también la aplicación de Merlín se pueda funcionar de mejor manera, ¿no? Entonces, pues igual muchísimas gracias a todos los que han estado interesados en el tallercito y pues cualquier cosa, cualquier comentario, alguna duda, pues lo pueden comentar. Igual, la grabación de la reunión la vamos a subir en YouTube y junto con el PDF les vamos a mandar la liga por si quieren revisarla o quieren repasarla, igual pues pueden visitar, ¿no? También la vamos a subir a la página de Aves de Oaxaca para que pues Sí, muchas gracias, Fati. Igual, bueno, ya como para terminar, pues agradecerles la atención y también la invitación. ¿Perdón? No, está bien. Listo. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Como que se afectó la señal. Bueno, les decía, ¿no? Agradecerles también la invitación y la atención para este pequeño taller. Y pues si tienen dudas o cualquier cosa relacionada con esto de las señales acústicas, pues en lo que les pueda ayudar, con gusto pueden escribirme. Ya les dejaré mi correo en el chat y también lo puse en la presentación, ¿no? Gracias, Eros. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, que noches. descansen. Buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, bye.